Ahí estamos, ahí estamos. Ujú. Bueno, por acá Fran Ramírez, feliz de estar aquí compartiendo con Matías y con toda la comunidad. Comunidad de yogis indóciles, salvajes, rebeldes, como bien lo comenta Matías. Creo que eso es algo que caracteriza mucho de los practicantes de yoga de hoy en día, de este llamado yoga post-linaje, del cual hace referencia justamente Matías en el libro para todos los que somos alumnos también de Matías, sabemos que a través de él hay una claridad en cuanto a el contexto. Yo suelo comentar que el contexto a veces lo es todo y desde ese contexto se puede desarrollar de una manera más eficiente cualquier tema, cualquier eh, mm, disciplina que queramos desarrollar. Entonces, bueno, desde mi parte, feliz de estar acá en esta, lo que sería el lanzamiento oficial, ahora sí, del libro del rizoma del yoga. Es un concepto que al menos para mí fue bastante novedoso cuando lo conocí de parte de Matías. Entonces, ya en breve vamos a saber un poquito qué es eso de rizoma y por qué quizás el yoga puede ser un rizoma. Eh, y más allá de poder o no poder serlo, siento eh, que es una manera eficiente de poder abordar el yoga. Me parece que es una manera bastante adaptable a nuestra realidad. Así que de mi parte por acá, feliz de poder compartir con el profe Matías, que efectivamente también nos consideramos profesores mutuos porque estamos siempre aprendiendo los unos de los otros y igual de muchos de ustedes que están acá hoy y que también a muchos conozco y también de alguna manera siempre estamos aprendiendo todos de todos. Creo que esa es también otra característica de esta forma y esta visión de ver el yoga, un yoga en donde desde esa horizontalidad todos estamos abiertos. No hay esa figura en donde existe, digamos, esa figura hegemónica que no tiene nada que aprender de los demás. No, al contrario, aquí estamos constantemente compartiendo y aportando todos de todos y creo que en gran parte eso está reflejado en el libro, en este libro del rizoma del yoga que yo coloqué por ahí en mis redes sociales. Está candela, está que quema por las cosas que dice, eh, y que bueno, que vale la pena entonces leerlo. Así que Matías, de mi parte, solo quería abrir felicitándote porque entiendo que no es fácil la construcción de una obra como esta. Es un bebé que tienes ahora nuevo. Este, eres padre ahora nuevamente, pero ahora desde el punto de vista académico. Y esperemos que el mensaje del libro pueda llegar a partir de ahora y multiplicarse en muchas partes del mundo. Eh, ¿Por qué no soñar y bueno, ver ese libro luego traducido en otros idiomas? ¿Por qué no? Todo es posible. Así que felicidades, Matías, de mi parte. Bueno, querido, muchísimas gracias por esta apertura, muchísimas gracias por este espacio también de lanzamiento del libro. Me siento muy contento de compartir contigo y con cada una de las personas aquí presentes. Muy bienvenidas. Me alegra mucho ver por aquí tantas caras conocidas, tantas personas con las que tanto hemos compartido y que muchas saben todo lo que hay detrás del trabajo de este libro, tantos años de cursos, de investigaciones, de reflexiones y, y bueno, vamos a conversar en torno a eso. Esa es la idea del encuentro de hoy, de este lanzamiento, compartir en torno a lo que es este libro, lo que es el rizoma, más allá del libro, un concepto que está vivo, que el libro trata de ser una introducción a este concepto y ya el concepto es una realidad, no simplemente una idea o una palabra en un libro, en unas clases, en unos cursos, sino
una forma que nos permite, una forma de entender el yoga que nos permite navegar la multiplicidad de propuestas que hay. Por eso me parece muy bueno poderlo compartir desde la mirada también de Frank, que es alguien que se sabe mover en muchos mundos, es una persona que incluso antes de conocer el concepto del rizoma del yoga ya era profundamente rizomático en su forma de abordar el conocimiento, aunque en estos años que venimos compartiendo, pues también ha habido una transformación para los dos, ¿cierto? Como lo dijo Frank, yo he estudiado con él, él ha estudiado conmigo y aquí muchos también hemos venido estudiando juntos. Y bueno, desde ya quiero decirles que a partir de este instante queda disponible el libro para que accedan a él, para que ya sea que en este preciso instante lo comiencen a leer en formato digital, si quieren acompañar, por ejemplo, el encuentro de hoy con el libro ahí en su pantalla, o si quieren de una vez también ordenarlo en formato de tapa blanda y, y de tapa dura también. Entonces, ya mismo les voy a mostrar cómo hacer para acceder al link. Vienen aquí a redomayoga.com, ¿cierto? Y aquí apareció una nueva pestaña que antes no existía, ¿cierto? Que es la pestaña que dice libro. Y aquí van a encontrar el rizoma del yoga, cuyo subtítulo es Por un yoga anticolonial, inclusivo y diverso. Aquí mismo pueden adquirir el libro de tapa blanda y aquí pueden adquirir el libro en formato Kindle. Si le dan clic a la imagen, él los va a remitir a las respectivas plataformas. El de tapa blanda lo pueden comprar aquí mismo en la plataforma de Redoma o directamente en Amazon. Es, creo que es más económico aquí en Redoma. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. Esto es por si quieren desde ya comenzar a leer el libro y que podamos compartir aquí un poco en torno al libro. De todas maneras, la idea es que conversemos, la idea es que si tienen preguntas, también Frank me dijo que quería que conversáramos en torno a algunas preguntas y ahí vamos tejiendo el rizoma y el diálogo entre todas y todos. Entonces, si tienen cualquier duda, pueden preguntar, pueden escribir, pueden abrir el micrófono, el espacio está abierto y realmente estoy muy feliz, es un momento que he esperado durante mucho tiempo eh, y al fin es una realidad que abre también un camino nuevo para compartir desde otras orillas. Bueno, Matías, por acá yo tengo la intención entonces de abrir un poquito los espacios de algunos de los temas que tú tocas durante el libro, durante los 16 capítulos, si más no me equivoco. El último me parece espectacular, el de la devoción. Muy, muy hermoso cerrar con ese aspecto ya más, eh, pues desde me parece una profundidad muy sensible. La idea es que también aprendamos hoy un poquito y justamente abrir este espacio para introducir al libro. Me gustaría también que sea muy dinámico, ciertamente como tú lo dices, y les recuerdo que tanto en los cursos de Matías como en mis cursos, en mis actividades, la intención siempre es compartir y hablar y escuchar diferentes voces, porque justamente creo que el gran espíritu del libro es la diversidad. Al menos eso me llegó al leerlo, Matías. La posibilidad de ver, como tú también lo mencionas en alguna parte del libro, em, esa unidad en la diversidad, ¿no? Tenemos este discurso muy
muy presente hoy en día de todos tenemos que ser diferentes, todos podemos destacar, etcétera, etcétera, que por un lado se puede ver como algo genial, pero por otro también un discurso bastante esclavista para muchos de nosotros que entonces nos vemos forzados sí o sí a tener que ser diferentes de alguna manera, ¿no? Tú hablas allí de esa diversidad y entonces justamente creo que la intención es siempre, siempre escuchar muchísimas voces. Así que yo creería antes de comenzar con las preguntas, siempre doy opciones. Así que si alguien por ahí siente la necesidad de transmitirle algo a Matías en este momento, pues abro el espacio. Una o dos personas que quieran en este momento, pues dar su mensaje a Matías o cualquier pregunta que tenga en este momento, abierta la posibilidad antes de comenzar propiamente con algunas preguntas que vamos a estar conversando sobre el libro. Entonces, ¿quién por ahí le gustaría hablar? Siempre es opcional, siempre lo digo, ¿no? Hay días que no queremos hablar o más adelante queremos hablar. Ay, se me levantó la mano, no sé por qué. Reconoce la imagen. Es así. Sí, sí. Voy a estar también por acá leyendo sus mensajes. Por acá Fernández dice, felicitaciones, Matías, una obra que puede cambiar la mirada del yoga. Estoy de acuerdo y es una mirada bastante diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Por aquí tenemos preguntas también de María, entonces vuelvo a dejar el espacio abierto y si no comienzo con esas preguntas de María que están súper buenas. ¿Alguien por ahí quiere decir algo? ¿Todo bien si Bueno, no? yo les quiero decir que desde mi experiencia, felicitaciones Matías, y de verdad me encanta que hayas hecho este libro, plasmar toda esa formación, toda esa información que nos has venido dando en tu curso de Redoma y que esté plasmado en un libro para ampliar, pues amplificar. De verdad te felicito, qué hermosa iniciativa y yo sé que lo van a disfrutar. Van a disfrutar de una manera muy interesante la manera como tú y el mismo Frank nos han presentado el yoga, pues porque para mí de verdad, buscando en todas las escuelas que, los linajes que he estado incursionando, de verdad que es otra cosa y ampliamente recomendado, ¿no? Yo me lo imagino, ya pronto haré lo posible por tenerlo, pero me imagino lo que todo el contenido, te felicito y éxito. Y Fran, de verdad que bueno, gracias porque a ti hemos llegado a Matías y a otros linajes pues que nos han hecho formarnos de una manera con pensamiento crítico, que es lo importante. No estar atados a caprichos o, ¿cómo te digo yo? Que imposiciones de personalistas, pues, sino que con una mente amplia. ¿Verdad? Que gracias a los dos. Dejo a los demás el espacio. Gracias. Gracias, querida Dolis. Tú sabes que en 130 páginas que tiene el libro no cabe todo lo que estudiamos en las clases. Dolis lleva estudiando ya conmigo casi 2 años y, y realmente a mí me encantaría hacer un libro como para cada módulo de la formación, ¿cierto? Un libro de arquetipos, un libro de mudra, un libro de yantra, un libro de... Pero bueno, vamos poco a poco. Por ahora este es como el rizoma que conectaría todos esos libros. Entonces habría que empezar por ahí. Ya luego, por alguna parte del rizoma saldrán algunas flores, algunos frutos, algunas cosas interesantes, pero aquí ya está como el panorama amplio de lo que es la propuesta, ¿cierto? Que le da como, que es como un eje de toda esa formación. Entonces, sí, muchas gracias por estar aquí, Oli, me alegra mucho que estés por aquí. Por acá también la profe María te comenta, Matías, de corazón te felicito y te abrazo. Entiendo que el yoga para ti ha sido un camino que te ha llevado a confrontar situaciones oscuras. Ser luz luego de tus experiencias es admirable. Felicidades. Sí, muchos de nosotros conocemos tu historia, tú hablas también parte de tu historia en el libro. Muchas gracias, Mari, por esas palabras tan bonitas. De verdad, también con Mari hemos compartido mucho y hablamos mucho y es siempre muy inspirador poder encontrar personas que resuenan en el camino. Y sí, claro,
hay oscuridad y la idea es reivindicar también esa oscuridad, dejar de satanizar la oscuridad y pensar de manera muy delirante que todo es luz y que el yoga se trata únicamente de buscar esa luz y esa paz y ese amor, porque no hay luz sin oscuridad, no hay paz sin lucha y no hay amor sin conflicto también, ¿cierto? Es inevitable que la vida también es caótica y el rizoma es la capacidad de movernos en ese caos que es la vida sin pretender negarlo y encontrar el yoga ahí, no al margen de la vida, no en un más allá idealizado que básicamente es una negación de lo que somos, ¿cierto? Entonces, la pregunta de qué me inspiró a escribir, que hace Mari, eh, y la pregunta de si es un libro anecdótico o una propuesta de mi visión del yoga, creo que es ambas cosas, más la propuesta de la visión del yoga. Tiene anécdotas también personales, no tantas como las tendrá en el futuro, un libro que ya está escrito hace mucho, pero que llegará el momento de publicarlo, en el cual relato mi experiencia dentro de una secta de yoga con detalles, no simplemente como el relato corto que aparece aquí, sino ya como un relato un poco más literario de esa experiencia, que es donde entra también el tema de la oscuridad. Mm, Yo también encontré en el yoga un rizoma para mi vida personal, porque una cosa es la propuesta del rizoma como filosofía del yoga, que es ese tejido que integra muchos linajes diferentes. Ahorita podemos hablar un poco más del concepto en sí del rizoma, pero también en mi vida el yoga me permitió poner en diálogo muchas cosas que yo no lograba poner en diálogo, pensamientos que tenía, ideas que tenía, estados de conciencia que experimentaba y que luego en esta secta, y también por una falta de un acompañamiento terapéutico propio, se convirtió en episodios muy, muy difíciles de pérdida del sentido de realidad. Entonces, aunque el yoga me permitió poner en diálogo todas esas cosas, también fue caótico, fue difícil. Luego, el derrumbamiento de ese ideal del gurú y de la perfección que supuestamente buscamos a través del yoga, que al fin y al cabo no es más que un discurso alienante, pura alienación. La perfección es una idea, la perfección no existe en la vida real, a menos que la entendamos como algo que es imperfecto, paradójicamente. Entonces, ahí hay mucha tela por cortar, es una historia muy larga, es una historia que comenzó, digamos, con el nombre de yoga hace 15 años, pero que viene desde que yo era muy pequeño. Aquí está presente mi madre, que me ayudó con la revisión del libro. Ya tiene experiencia en el mundo académico y en el mundo de los libros, de revisar tesis doctorales y trabajos académicos eh, complejos también. Y ella tiene obviamente sus propios trabajos como artista y como esteta o estudiosa del arte, y ella me ha acompañado toda la vida. Si hay alguien que realmente sea mi maestra, más allá de todos esos gurús y todas esas personalidades idealizadas, es ella, que fue mi primera maestra y que fue a quien le tocó ver, bueno, este niño tiene como unos episodios también complejos y yo fui creciendo con eso. Y hoy en día, afortunadamente, vivo muy, muy bien, de acuerdo, y estoy asumiendo lo que soy y lo que tengo, que en un momento cuando llegué al yoga fue como, soy un iluminado, ¿cierto? Soy un iluminado, logro disolver mi personalidad, porque eso es lo que me pasaba, disolvía mi personalidad. Matías dejaba de estar, Matías desaparecía por completo. Y entonces yo podía experimentar la realidad sin
la interferencia de Matías. Y entonces, al principio era muy complejo, no sabía qué hacer con todo eso, ¿cierto? Pasaba días y días y días sin dormir, a eso me refiero pues con esos episodios que desde muy pequeño le tocó acompañar a mi madre. Ya con el yoga logré entenderlo gracias a conceptos como Laya, que es esa disolución de la personalidad, conceptos como el Samadhi, conceptos como Ahamkara, conceptos de los que podemos hablar obviamente con más detalles. Aquí en el libro también hablo de todo eso. Y logré articular muchas ideas que antes estaban como en el aire. Y pasó ese rizoma y las integró. Pero también, inevitablemente, vino como esa idea de que es narcisista, totalmente narcisista. Es claro, disolví mi ego, soy un iluminado. Miren la contradicción tan absurda. Disolví mi ego, no soy nadie. No soy un iluminado, soy nadie. ¿Cierto? El que cree que porque disolvió el ego, entonces experimenta la realidad sin esa interferencia del ego es un iluminado, lo que logró fue como pegar un salto y luego la caída fue estrepitosa. Y es lo que le pasa muchas veces a los gurús. Y yo iba por ese camino. Afortunadamente, varios totazos en la cabeza, los golpes de la vida me ayudaron a reencauzarme y asumir todo esto con humildad y con la conciencia de que no es nada extraordinario, al contrario, es algo profundamente humano que todos vivimos de una u otra manera. Simplemente todos le damos palabras diferentes. Y eso es lo bonito del rizoma, que nos permite poner en diálogo esas palabras diferentes. ¿Qué pasa cuando yo, a través del yoga, entro en una dimensión de conciencia donde ya no caben las palabras, es indescriptible? Yo lo voy a tratar de poner en palabras y es como que se me tragaran la lengua los ratones, como dicen, porque cualquier palabra inmediatamente lo limita. Entonces, cuando lo ponemos en palabras, inevitablemente pasa eso, lo limitamos de una u otra manera. Algunos lo limitan diciendo que no, que es Dios, otros que es la conciencia, otros que es el sí mismo, otros que es la verdadera naturaleza esencial del ser humano, de cualquier. Y al fin y al cabo son palabras, palabras que tratan de hablar sobre algo que está más allá de las palabras y que siempre ha sido en los diferentes, múltiples caminos del yoga, una búsqueda que ha atravesado eh, muchas culturas y las técnicas que ahí es donde entra el yoga, que lo hace algo diferente, una filosofía epistemológica, teórica, y lo transforma en algo que se hace con el cuerpo. Hay unos transitan ese proceso a través de respiraciones, a través de mantras, a través de visualización de diagramas o creación de esos diagramas, a través de posturas, a través de movimiento, a través de reflexiones, a través de textos, indagaciones, rituales, y muchas veces cada tradición cae en esta es la verdad, no, esa no es la verdad, es esta, no, esta no, es esa otra. Y eso es lo que pasa cuando ponemos esa experiencia inefable en palabras, que esta versión choca con esta y con esta otra y con esta otra. Y en lugar de rizomarse, o sea, dialogar, compiten por la hegemonía de ser dueños de esa verdad que no es de nadie y que al mismo tiempo es de todos, por eso. Entonces, como pueden ver, cuando intento ponerlo en palabras, empiezo a rizomarme yo también y a irme por los rizomas. Accedió a la sala una persona que se llama Raiza. Bienvenida, Raiza. Raiza. Que nos enraice, Raiza. Exacto. Matías, un reconocimiento y un aplauso entonces acá a esa primera maestra que está aquí, Imelda. De verdad que, bueno, mis respetos también, mi gran maestra. Ay, Frank, gracias. Mis respetos, pues no, yo creo que Matías
ha sido un buscador em, sin miedo, digamos, a lo desconocido y él mismo aventurándose por nuevos caminos. Así que yo he sido una maestra que la he dejado atrás muchas veces, porque él va es para adelante, pero sí lo he acompañado y lo he apoyado. Gracias, Frank. Muchas gracias a ti, madre. Gracias por acompañarme en todo este proceso. Yo digo que estás por aquí. Muy bienvenida. Es la primera vez que tenemos a mi madre en una de las sesiones, porque aquí muchas personas son conocidas de los círculos de las clases de yoga, pero muy bienvenida por aquí. Bueno, gracias, gracias. Mati. Claro que mi madre también es yogi. Ella, lo que pasa es que es un universo más de la meditación cristiana con los amigos del desierto, Pablo de Ors y estos círculos que tienen mucha influencia del budismo, también del yoga. Entonces, creo que es parte del mismo rizoma, de una u otra manera. Sí, yo creo, yo leyendo tu libro, pues yo estaba viendo que las conclusiones a las que tú llegas son muy parecidas a las que uno llega por otros caminos, ¿cierto? Tú tienes que hacer además, pues como el esfuerzo de desmontar, digamos, esas jerarquías, ¿cierto? Y esa misma experiencia que tuviste de confianza plena en un grupo y buscarlo todo ahí cuando eso no era así, pues tienes que desmontar eso, pero yo creo que las conclusiones a mí me sorprende mucho que sean unas conclusiones que yo comparto plenamente. Eso me gusta. Sí, a mí también me gusta. Qué bueno que podamos compartir también alrededor de todo esto. Quizás unas conclusiones que son universales, Matías. Realmente, pues el libro es de yoga, pero trasciende el yoga en el sentido de que a veces el yoga puede ser muchas cosas en la vida, ¿no? Depende cómo se vea el yoga, pero sí trasciende a muchas más cosas, trasciende más allá de las palabras. Por aquí Erika que está aquí, un abrazo Erika, dice, hola Matías, Fran, asistentes, muchas felicidades por el libro y por la disciplina y el trabajo detrás. Sin duda debe ser un gran trabajo y es así. Gracias, Erika. Matías, entrando un poquito ya al cuerpo del libro propiamente, siento, pues cuando lo leí, siento que uno de los grandes trabajos que haces al inicio o inicialmente creo que el factor primordial inicial es de alguna manera una especie de, yo no sé si llamarlo corrección histórica, sí, se podría decir, es algo que lo haces eh, citando, no es algo aleatorio, es algo que tú citas a los eruditos que hoy en día han tratado de dar un poco más de claridad a lo que es la historia del yoga. Desde mi parte, tú ya lo sabes, lo he dicho públicamente muchas veces, que en mi camino también ha sido importante justamente compartir con personas como tú, aprender de personas que, como en tu caso, nos permite justamente ver que quizás nos contaron un cuento de hadas del yoga que no es tan así, ¿sí? Y con muchísimo respeto a lo que se puede decir por ahí del yoga, pero realmente hoy en día estamos viviendo en un momento en donde quizás a diferencia de los años 80, 70, 90 incluso, había muchas lagunas y no había muchos estudios sobre realmente cómo había evolucionado el yoga. Hablas de un yoga que evoluciona constantemente a través de la historia. Cuando otras personas hoy en día, en pleno 2025, porque es así, nos siguen vendiendo las mismas historias y diciendo el yoga es esto y el yoga, este es el verdadero yoga y este yoga que yo te estoy vendiendo, como tú lo refieres en el libro, es el yoga auténtico, el único yoga, ¿no? Entonces tú
pues desde tu forma de ser vienes y nos dices, no, ya va, o sea, yo no tengo el yoga real, nadie tiene el yoga real y la historia lo confirma, ¿no? O lo que hoy en día sabemos sobre el yoga. Háblanos un poquito entonces de esa primera parte del libro donde realmente desmenuzas la palabra yoga y de alguna manera cuál fue tu intención al iniciar el libro justamente de esta manera, fragmentando un poco lo que es la historia del yoga. ¿Cómo así? ¿Te atreves a cuestionar que el verdadero yoga es el yoga de Patanjali, el padre del yoga? Es un sacrilegio, una herejía. Pues sí, empecé por ahí. Pecador, Matías, eres un pecador y el yoga no es religión, pero eres un pecador. Soy un, soy un, un pecador. Sí, yo realmente soy un hereje del yoga y a mucho honor. Probablemente, según las doctrinas de las iglesias yógicas más rígidas, estoy condenado a reencarnar, probablemente teniendo una vida terrible en mi próxima encarnación, por haberme atrevido a cuestionar los designios del Dharma. Mm, Pero la verdad, yo creo que eso es simplemente una herramienta de control y de poder. Claro, es muy fácil tú explotar a alguien, abusar de una persona y decirle que esa persona está destinada a servirte como esclava. Si le dices que ese es su papel en esta encarnación y si no lo cumple, entonces no va a poder encarnar luego como alguien como tú que lo explotas, ¿cierto? Entonces es como decía Paulo Freire, dice, cuando la educación no es liberadora, el oprimido quiere ser opresor. Entonces no nos liberamos para ser libres, nos liberamos es para poder oprimir a otras personas. Queremos escalar en la pirámide del capitalismo, no para ser más libres, sino para poder explotar a otras personas que igual nos van a estar sosteniendo con su trabajo mal pagado. Y esto no es ajeno al yoga. El libro empieza por ahí, justamente porque hoy en día estamos ante una realidad que no es gratuita. Podría parecer maravilloso que el yoga se haya internacionalizado y que hoy en día todo el mundo sepa qué es el yoga. Pues una gran, ¿qué es? Bueno, sí, sí, que tengan su certeza absoluta de lo que es el yoga. Y el libro empieza diciendo así, ¿no? Muchas personas no se atreven a indagar profundamente en lo que implica definir el yoga. Y esa palabra el está señalada en letra itálica, en cursiva, porque existe el yoga realmente. Hay un libro de Antonio, ¿cómo se llama? Antonio Bley, que se llama Los Yogas, ¿cierto? Y los yogas es los que ustedes quieran. Los yogas no solamente son los cuatro yogas tradicionales de la Bhagavad Gita. Ya dentro de la Bhagavad Gita hay muchos más yogas, ¿cierto? Muchos. Yoga es cualquier experiencia que nos permita disolver los límites ilusorios que nos separan para experimentar lo que somos como colectividad, lo que somos como ser paradójicamente individual y colectivo al mismo tiempo, o singular y colectivo al mismo tiempo. La famosa singularidad del algoritmo, pero el algoritmo de la conciencia que nos integra a todos y a todas, y todos los seres que existen. Yo pretender que todos los seres humanos vayan a lograr esa experiencia de la misma forma, haciendo la misma técnica o haciendo la misma secuencia de técnicas o siguiendo la misma metodología o practicando el mismo yoga verdadero, es absurdo, porque todos somos distintos, todos tenemos cuerpos distintos, tenemos experiencias, tenemos traumas, tenemos personalidades, tenemos una historia diferente y, y yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo Emilio,
que es pianista, ahí está el piano. El piano es para él su yoga y su meditación, ¿cierto? Y así como yo me pasé la vida entera diciéndole a mi madre que la Iglesia Católica y me pasé toda la vida despotricando en contra de la Iglesia Católica y que por qué vas a esa institución tan horrible. Y mi madre siempre me dijo que ella sentía algo profundo, una conexión profunda, mística, muy poderosa cuando recibía la comunión, que es lo mismo que siente uno meditando. Igual con Emilio, así como Emilio creció, por lo menos ahora tiene 14 años, y yo dejé de intentar enseñarle a meditar, porque yo le intenté enseñar mucho tiempo a meditar, y él me decía, así como yo le decía a mi mamá, esa institución, no sé qué, él me decía a mí, no entiendo, yo que estaba haciendo ahí sentado, con las manos no sé cómo, y los ojos cerrados sin moverme. Ella meditaba hace rato con su instrumento. Y así como hablábamos hace unos momentos con mi madre sobre el hecho de que ahora nos encontramos en esas mismas conclusiones, cada uno a través de diferentes caminos, eh, y ya yo me di cuenta que así como yo criticaba a la Iglesia Católica y terminé metido en una iglesia igual, porque sentía esa misma conexión mística con el yoga, pero otra cosa es toda esa estructura opresiva que se crea en torno a lo sagrado, a lo hermoso, al amor, al compartir con lo divino y la experiencia de la divinidad, o como quieran llamarle, yo lo digo así por decir cualquier cosa, pero cada uno podrá llamarle como quiera. Lo decía incluso el Papa Francisco, están más cerca de Dios las personas ateas que son buenas ciudadanas que las personas creyentes que van a la iglesia y se confiesan, pero que son unos seres humanos horribles, ¿cierto? Entonces, cuando me di cuenta que Emilio meditaba a través del piano, porque él me lo dijo, él mismo ya entendí que era lo que me estabas queriendo enseñar con la meditación, es esto que yo siento cuando toco piano. Entonces, yoga no solamente son esos 4 yogas, pero entonces cualquier cosa puede ser yoga, depende. También no nos vayamos para el otro extremo, porque hay cosas que realmente nos desconectan, hay cosas que realmente nos hacen daño, cosas que le hacen daño a otras personas, y eso no es yoga. Yoga no se trata de eso. No quiero decir que entonces beer yoga no sea yoga, puede que sí, puede que perfectamente, porque hay una cultura una cultura de sacralización de la cerveza, del compartir en torno a la cerveza, de practicar yoga con unas cervecitas encima. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Yo no le veo absolutamente ningún problema. El problema sí aparece cuando la finalidad no es el yoga, sino que la finalidad es vender cerveza, la finalidad es capturar a las personas, explotarlas, venderles una idea que en realidad no tiene nada de yoga, sino que ya no estaban vendiendo lo suficiente, entonces tuvieron que poner una cerveza en la mano al modelo y listo, ahora sí venden. Cuando no vendan, entonces se van a inventar otra cosa. Pero eso no es, ahí no estamos hablando de yoga, ni de cerveza, ni siquiera, estamos hablando de capitalismo. Estamos hablando del capitalismo que es como ese gran, es el corazón enfermo que saca sus tentáculos a través del patriarcado, a través del racismo, a través de la misoginia, a través de la explotación, a través de la guerra, a través del genocidio, a través de... Pero ahí está, ese es el corazón de todo. Y si practicar yoga nos desconecta de eso, entonces también hay una separación, no hay yoga, sino una desconexión con la realidad. Entonces el rizoma del yoga es un yoga comprometido con la realidad social, es un yoga con conciencia social. Porque, ¿qué busca el rizoma? Eso es lo que hablábamos ahorita, rizomar, conectar. El rizoma conecta. Entonces, cuando yo conecto es, bueno, no voy a alcanzar la liberación espiritual negando esta realidad tan dolorosa. Voy a alcanzar la comprensión o no alcanzar nada, no hay que alcanzar nada. Es que cuando empezamos la frase diciendo alcanzar, ya, ya nos quedamos atrás. Ya nosotros mismos nos desconectamos. No hay nada que alcanzar.
cuando reconocemos que no había nada que alcanzar, nunca lo hubo. El yoga era ese proceso de reconocer lo que ya había. Entonces, esa libertad espiritual, nos damos cuenta Puedo, que ya estaba ahí, que ya la teníamos, que ya es parte de nosotros, que nadie nos la puede quitar, y desde ahí podemos empezar a vivir con mayor conciencia las vicisitudes de la vida, de la comprensión de lo que, bueno, me fui como por las ramas, por los rizomas. ¿Por qué empecé el libro por ahí? Por eso, por todo eso que dije y porque, a ver, voy a tratar de ser más específico. El libro empieza, vamos a ver el libro, quiero mostrarles aquí. Ustedes piden el libro impreso, porque la versión en Kindle es distinta, pero la versión impresa es así, solo que en blanco y negro, ¿cierto? Esto no va a tener color. Le dedico este libro a Mara y Millo, que son mi vida entera, que son mi familia, mi hijo y mi esposa, que además son los que me han acompañado en todo el proceso de escritura de cerquita. Aquí, obviamente, todos ustedes y las personas que estudian conmigo han sido fundamentales en el proceso. Y vamos a ver esto que me está preguntando Frank sobre el principio del libro. Matías, una petición, ¿nos podrías agrandar el índice? Sería interesante ver los 16 capítulos, los títulos solamente. Sería interesante, me parece. Vamos a ver los títulos primero. Esto Gracias. dice así, indefiniciones yógicas. Entonces ahí vamos a discurrir en torno a la definición de yoga o las definiciones de yoga, en definitiva las indefiniciones. O sea, es algo indefinido. Definir el yoga ya lo saca de su dimensión yógica, porque el yoga de Frank no es el mismo del yoga de Annelisa, y no es el mismo yoga de Dolis, ni de Imelda, ni de Erika, ni de Oneida, ni de Juana, ni de Felipe, ni de Mariana, ¿cierto? Incluso puede que todos practiquen Ashtanga Yoga, o Iyengar Yoga, o Kundalini Yoga, o Bikram, o lo que quieran. Aún así va a ser diferente, porque el método no define la práctica y lo que pasa internamente y lo que cada persona experimenta. Entonces es indefinido. Ese capítulo es más histórico, es una reflexión mucho más, no tanto histórica, pero historiográfica, de observar con ojo de materialismo histórico, dialéctico, cómo el yoga nunca ha sido una sola cosa, sino que el yoga siempre ha sido cosas diferentes. Hay una campaña muy fuerte, multimillonaria actual, que se llama Take Back Hindu Roots, ¿cierto? Volver a las raíces hindúes del yoga, una campaña yógica del gobierno de la India, que lo que busca es criticar cualquier tipo de yoga que no sea típicamente indio. No sé qué quiere decir eso. No sé qué quiere decir el yoga típicamente, ni siquiera indio, hindú, porque no aceptan yoga budista, no aceptan yoga tántrico, no aceptan yoga charvaka. Todas esas son tradiciones indias, no son hindúes. El hinduismo ya es una institución brahmánica que acepta una gran cantidad de corrientes, sí, pero no todas. Básicamente es el yoga de Patanjali. Lo que nos quieren imponer como un yoga auténtico es el yoga de Patanjali. Entonces, ahí empiezan las trampas. Esas son las trampas del yoga y ahí se estudian. Luego aquí cuento una historia un poco más personal de mi relación con el magisterio, con la docencia. Hablo, digo, mi madre es docente, mi padre era docente, mi abuelo era docente, mi hermano mayor, que fue como un segundo padre, es docente también. O sea, jamás diré que el problema son los profesores, los gurús.
porque pareciera después de ese capítulo de las trampas del yoga que este libro es como un manifiesto en contra del gurú. Y entonces ya aparece ese capítulo de los maestros para reivindicar que, que el problema no son los maestros, el problema son las personas narcisistas, enfermas, psicópatas, megalomaníacas, abusadoras, que utilizan el poder que concede ser profesor para aprovecharse de las personas que confían en ellos. Ese es el problema. Y aquí ya entramos de lleno en lo que estaba hablando, del proyecto nacionalista Hindutva. Hindutva es un movimiento ultranacionalista, ultraderechista de la India, actualmente liderado por Narendra Modi, que es el primer ministro, que, que es el que financia el Día Internacional del Yoga y las celebraciones que se realizan a lo largo y ancho del planeta en prácticamente todos los países. Y por un lado es bueno porque ayudan a proyectos independientes, emergentes, muchas veces en áreas vulnerables, y ellos financian eventos que les ayudan a estas personas a crecer y eso no se va a negar y es importante, pero por otro lado muy grande también se impone una visión del yoga, se impone una agenda política que lo único que él busca es lavar, limpiar, blanquear la imagen de un gobierno que es fascista, que es genocida, que se ha pasado durante los últimos años destruyendo pueblos que viven en las regiones donde nació el yoga, tántrico, medieval, no dual, shivaísta, que es en Cachemira, ¿cierto? Que hay en la frontera entre Pakistán y la India. Y ahí hay una disputa fuerte. Ahí hablo de la censura al tantra, que tiene mucho que ver con esto también, el yoga enlatado. El yoga enlatado es cualquier cosa que, así como hay personas que venden yagé enlatado, literalmente se vende yagé enlatado, cuando esto es toda una medicina que tiene que ver con un proceso de preparación, con una forma de compartirlo, igual el yoga también, que también es una medicina sagrada. Se enlata en la forma de un producto fácil para el consumo rápido de personas desesperadas por algo que les alivie un poco el dolor o la ansiedad o el estrés. Y ahí esto se abre un poco más en el yoga estupefaciente, que ya más que enlatado es estupefaciente, o sea, es una droga que busca, así como en este momento, no sé si saben que les están infiltrando a los palestinos en los sacos de harina oxicodona, que es una droga muy peligrosa porque genera muchísima adicción y una persona que está sufriendo tanto va a encontrar ahí una vía de escape y que después puede llevarlo gran cantidad de personas adictas a esta droga se suicidan y desarrollan luego problemas graves, ¿cierto? Es lo mismo que el yoga estupefaciente. El yoga se vuelve una especie de estupefaciente que nos droga, nos seda, nos hace olvidar por un momento que la vida es difícil, que hay caos, que hay cosas que tenemos que trabajar, que hay que ir a terapia, que hay que dialogar, que hay que enfrentar situaciones, tener conversaciones incómodas, etcétera, y todo se vuelve, voy a meditar y ya todo está bien. Matías, em, tengo aquí un fragmento que de hecho pues Adelante. lo publiqué en las redes sociales. Me gustaría, bueno, voy a recortar una parte y básicamente acá tú estás hablando justamente sobre lo que para ti es un poco difícil hoy en día entrar en este mercado profesional del yoga, ¿no? Y aquí entro justamente a en tu libro hay aspectos políticos, hay aspectos en donde tú denuncias ese mercantilismo en el cual ha entrado la palabra yoga hoy en día. En ese sentido, tú dices que acá que el yoga se ha convertido en una carrera o el mercado profesional del yoga se ha saturado y se ha convertido en una carrera a muerte por capturar a las personas
ansiosas, estresadas y cansadas, ¿no? Eso a mí me hace mucho sentido, eh, la verdad. Dices además, justamente en este capítulo que se encuentran entonces en el yoga, se encuentran en el yoga estupefaciente, se encuentran la perfecta forma para anestesiar los síntomas de sus vidas oprimidas, mientras los vendedores de yoga buscan desesperadamente generar en sus clientes un sentido de urgencia, ¿no? Y eso yo lo he vivido también, a mí me ha pasado. Sentimos que esa urgencia enfermiza que nos lleva a comprar compulsivamente el mejor curso, el mejor Mac, la mejor ropa, em, la mejor iniciación, el mejor estilo, el mejor gurú, ¿sí? Este, yo quisiera, bueno, es una de las preguntas, o más que pregunta, de las propuestas que te tenía, porque aquí siento que esta parte del libro es un gran mensaje específicamente para los que son los llamados hoy profesores de yoga, que tú los denominas como profesores de yoga modernos, ¿sí? Contemporáneos. Em, en tu libro hay un gran mensaje para nosotros, ¿no? Para los que nos dedicamos a este mundo del yoga, de la enseñanza. Pero que tú lo dejas también muy claro, es diferente ser instructor de yoga a yogi. Pero me gustaría entonces en este momento, si lo sientes así, que nos dieras ese como un mensaje, ¿no? Un mensaje que sea específico para aquellas personas pues que hoy en día de alguna manera estamos en este mundo y de alguna manera nos sentimos, y voy a hablar por mí, pero también por mi comunidad, porque comparto con muchísimas personas y me lo dicen constantemente, profesores de yoga que se sienten abrumados justamente por este juego macabro de lo que es el mercado del yoga. No es el yoga, es este tema del mercado del yoga en particular. Ahí está, sí. Si sientes el llamado, entonces, ¿cuál sería ese mensaje específico con respecto a esta saturación que todos hemos sentido, a este mensaje que parece lineal y generalizado muchas veces a lo que respecta a ser instructor de yoga y vivir del yoga, porque de alguna manera entonces también como profesionales vivimos del yoga? Bueno, yo creo que es ¿Qué sientes? importante, por un lado, es importante saber que son dos cosas diferentes, ser yogi y ser profe de yoga. Para ser profe de yoga es importante ser un yogi, ¿cierto? Yo sé que hay mucho misterio en torno a la palabra yogi, como que los yogis solamente son una especie de ascetas contemporáneos que tienen una vida perfecta, que son vegetarianos, que nunca se ponen bravos, que nunca... Y bueno, es una forma de verlo, no estoy diciendo que esté mal, hay personas que son muy exigentes con el tema de ser yogi y, y diferencian claramente entre quien sea un practicante de yoga, un aspirante a yogi y un yogi. Yo no pienso así, yo pienso que para ser un yogi basta con tener una relación cotidiana con el yoga. Y no me refiero a la práctica, no me refiero simplemente a hacer mis asanas, mis pranayamas y listo, sino realmente ese diálogo profundo interno con el estado de yoga. Mm, Cuando logramos separar eso, que es algo independiente de la profesión, que es algo que es un aliado para todas las personas, independientemente de cuál sea su profesión, en ese caso podemos ver la profesión de yoga como cualquier profesión. Es decir, hay un mercado, hay unas corporaciones, hay unas regulaciones, hay temas que hay que tener en cuenta, hay certificaciones, hay un juego que hay que jugar inevitablemente, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy muy crítico de Yoga Alliance y este tipo de instituciones que se lucran de profesores de yoga que a veces les pagan un montón de plata, que les cuesta pagar un montón de plata y a veces no les retribuyen nada, no les importa realmente nada distinto a que les paguen el dinero, no se toman el tiempo de revisar, de realmente ofrecer capacitaciones, de revisar cuál es el programa que están ofreciendo
y, y aportarles de alguna manera, retribuirles de alguna manera el dinero que les están pagando. Y sin embargo, muchas veces nos toca jugar el juego de Yoga Alliance para brindarle garantías a personas que a su vez es como un castillo de arena construido en el aire. O sea, todas las piezas dependen unas de otras, pero en el fondo no hay nada. ¿Cierto? Es como funcionan muchas veces las, las inversiones, ¿cierto? Esto depende de esto sube esto baja el precio de esto, y al final no hay nada. Simplemente es como un montón de miedo y entonces invierto o vendo. Y así una persona necesita tener la certificación de Yoga Alliance porque otra la necesita y porque otra la necesita. Y para yo poderme certificar, entonces tengo que comprar un curso de otra persona que ya haya certificado antes, que se haya certificado antes. No sé quién fue el primero, ¿cierto? Es como, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Y quién fue el primero que tuvo la certificación y pudo certificar a otra persona? Que ya para yo certificarme tengo que comprarle un curso a alguien que ya esté certificado. Eh, Como la pregunta, ¿quién creó a Dios? Es lo mismo. Entonces, eh, esa es la profesión. Inevitablemente tenemos que jugarle el juego a todo esto. Y como todos los mercados se saturan, el mercado del yoga está saturado en este momento, hay demasiada oferta, y hay una gran competencia y cada vez se ofrecen las cosas eh, más baratas para los que, para los profesores de yoga los pagan menos, pero los que se lucran de la industria ganan más, quienes organizan los retiros, quienes organizan los festivales, quienes crean los productos, ¿cierto? Lululemon se está tapando en la plata de cuenta del trabajo proletario de miles, incluso diría millones, claro, millones. Somos millones de profesores de yoga en todo el mundo que sostenemos esa industria porque cada uno de nuestros estudiantes necesita un mat, necesita una ropa, cree que necesita una ropa, y mientras mejor sea la ropa, mejor va a ser la práctica, y mientras mejor sea el producto que se va a comprar para, la, para el detox o para la piel o para el yoga facial o lo que sea, entonces mejor yogi va a ser, y esa es la idea que nos ven. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Primero, el mensaje más importante que a mí me interesa darles a las personas es que yo no soy nadie para darles ningún mensaje. Es cierto. Es que yo no esperen encontrar la respuesta en mí, ni en ningún gurú, ni en ninguna persona que les dé la salida a estos problemas. La respuesta la vamos a encontrar en colectivo, la vamos a encontrar trabajando juntas, juntos, compartiendo experiencias, creando redes de apoyo. Lo que yo más recomiendo es eso, crear redes de apoyo, participar de las redes de apoyo que ya existen y a su vez crear nuevas redes de apoyo. Eso va a ser supremamente importante, compartir entre nosotras y nosotros cuánto estamos cobrando, cómo estamos haciendo las clases, qué estamos haciendo, cuáles son los cursos que estamos ofreciendo, hacer cursos juntos, armar equipo para brindar una pequeña formación, una capacitación o una clase, eh, presentarles los profes a otras comunidades, recomendar el trabajo de otros profes, crear redes de apoyo, crear redes de resistencia, extender lazos de resistencia. Eso es supremamente importante. Creo más en las respuestas que surgen del intercambio colaborativo en las redes de trabajo que en las respuestas mágicas de un gurú que diga yo te voy a dar la respuesta. Sea auténtico, que con este método vas a vender más, con este método vas a, ¿cierto? Aunque recomiendo muchísimo el método de marca personal de Frank, por ejemplo. Me parece que una persona como Frank nos puede dar muchas luces sobre cómo crear una marca personal. Inevitablemente ya tenemos una marca personal. O sea, la marca personal, si no la creamos, está dejada al azar y no estamos de alguna manera siendo conscientes de cuál es la imagen que las personas tienen de aquello que nosotros ofrecemos. Y todo influye, desde la camisa que nos ponemos hasta los colores que utilizamos en las imágenes, hasta las palabras que utilizamos, hasta la calidad de la fotografía, hasta todo eso influye. Pero eso no determina, eso no determina.
Yo no voy a ser un mejor profe porque entonces contrato a los mejores fotógrafos y hago las fotos de las asanas más hermosas y no, pero eso influye inevitablemente. Hablemos de eso, las asanas. ¿Cuáles son las asanas más hermosas? ¿Cierto? Eso es una cosa súper dolorosa. Nos han vendido que el yoga es para un cierto tipo de cuerpo, generalmente cuerpos delgados, cuerpos con una musculatura definida de una determinada manera, cuerpos blancos, eh, generalmente más cuerpos femeninos. Pero entonces, ¿dónde están los cuerpos negros, los cuerpos gordos, los cuerpos eh, de personas que no pueden caminar y andan en silla de ruedas y aún así hacen yoga, de los cuerpos de las personas trans, los cuerpos, todo eso también es yoga y todo eso también es importante, empezar a romper con los patrones que mantienen oprimidas a tantas personas y tantos grupos sociales. Y eso es yoga. Yoga es eso, yoga también es esa lucha social. Yoga nunca fue una cosa de encerrarme en mis privilegios para poder estar bien mientras el mundo está en llamas. Pero el yoga tampoco es ir a meterme en el incendio porque el mundo está en llamas, entonces vamos todos a arder. Vamos a ver cómo podemos apagar el incendio, vamos a ver cómo podemos prevenir futuros incendios, vamos a ver cómo podemos aprender de las malas experiencias para hacerlo mejor en la próxima ocasión. Eh, yo creo que lo que decía Frank al principio es muy importante, y ahí me remito a Byung-Chul Han, que él critica mucho esa idea de la autenticidad. Hoy en día hay como una dictadura de la autenticidad. Todos tenemos que ser auténticos. No hay espacio para parecernos entre nosotras y nosotros. Y él dice que es narcisista porque solo nos podemos parecer a nosotros mismos, ¿cierto? Y, y no hay que tenerle miedo tampoco a crear espacios colaborativos donde no importa quién da la práctica, la construimos entre todos, inevitablemente vamos a tener espacio para la diversidad siempre. Entonces, yo encontré un lugar que disfruto, que me funciona, que hago bien, dando clases de yoga, eh, más teóricas que prácticas, más a profesores que a personas que buscan una práctica de yoga para sentirse mejor, por ejemplo. No digo que eso esté mal, digo que está mal cuando se vuelve un círculo vicioso. Tengo una vida que me pone mal y el yoga me ayuda a sobrevivir el día a día. El yoga también, si yo voy más profundo, me va a poner cara a cara conmigo mismo y me va a invitar a tomar decisiones más trascendentales que me van a permitir romper ese círculo vicioso. Pero yo me di cuenta que cuando yo daba clases de esa forma, daba prácticas de yoga a grupos, personas que iban, venían, querían estirar un poco, querían respirar un poquito, querían relajarse un poco, querían traer un poco de paz a su vida con el yoga, porque el yoga tiene esa magia maravillosa. Pero también el yoga puede sacar demonios, que también está bien y es muy importante, y no es para que nos asustemos, sino para que dialoguemos con esos demonios. Los demonios no es más que aquello a lo que le damos la espalda. Cuando los enfrentamos nos damos cuenta que son aspectos de nosotros que estamos negando y que por eso se vuelven demonios. Entonces me di cuenta de que de cada 100 personas que pasaban por mi sala de práctica de yoga, se quedaba una, y en general era una que era profe de yoga o le interesaba estudiar un poco más profundamente la historia o la epistemología del yoga o, o el sánscrito o estas reflexiones que a veces son incómodas. Entonces empecé a especializarme más en ese nicho. Creo que es importante encontrar el nicho, muy importante encontrar el nicho. ¿Cuáles son esas personas que se sienten cómodas contigo? Que tú tienes la capacidad de transmitirles lo que están buscando, de ponerlas también a desafiarlas, que se cuestionen. Entonces, por ese lado, creo que eso sería, que eso es lo que estaba leyendo aquí Franca. Casi que no lo encuentro, pero lo encontré. Voy a leerlo aquí rápidamente. Ahora, antes de ser un profesor de yoga, soy un yogi.
Ser yogi es muy diferente a ser profesor. Ser yogi no es ser guía, ni gurú espiritual, ni mucho menos un modelo a seguir. El conocimiento del yoga no se puede transmitir de un ser humano a otro, y eso lo sabe un yogi. El conocimiento ya está ahí, antes que tú. Los profesores de yoga, que no son ante todo yogis, son quienes en lugar de compartir yoga, simplemente ofrecen prácticas docilizantes que anestesian el dolor de las personas que los buscan, desesperadas, con el fin de disminuir los síntomas de sus miserables vidas, hábitos malsanos y relaciones tóxicas. Una vida de escape que les permite silenciar la voz interior y no afrontarse a sí mismos. Un bypass espiritual que jamás les dejará conocer las causas profundas de sus dolores, un eterno placebo, un infinito autoengaño. Si tu yoga no abre grietas en el cielo y en la tierra, uniéndolos en el corazón de la conciencia colectiva, la comunidad solidaria y la luz divina que somos todos sin excepción, entonces tú no eres un yogi o una yogini, eres en realidad un proletario más del sistema, un vendedor de mano de obra barata para el consumo hambriento de espiritualidad, un prestador de servicios vampirizado por las grandes multinacionales, cuyos funcionarios necesitan de tu droga pseudoyógico para poder seguir aguantando un día más de sus jornadas carroñeras. Y no hay nada de malo en ser proletarios. Yo también soy un proletario más de esta industria, pero sé que antes de serlo, soy un yogi. Los profesores de yoga somos los obreros que sostenemos con nuestra fuerza de trabajo a la gran industria del bienestar que nos explota inescrupulosamente. Rara vez nuestro oficio es bien remunerado, ni reconocido su valor real, ni amparado por las garantías legales mínimas. En la mayoría de directorios nacionales de profesiones oficiales no existe la nuestra. Somos trabajadores ilegales e invisibles, emprendedores de yoga obligados a disfrazarnos de instructores de educación física o profesionales de la salud y el bienestar para poder existir en el mercado laboral. Entonces, que quede muy claro que no hay absolutamente aquí nada en contra del proletariado yogi. Lo importante es que seamos conscientes de lo que somos, a menos que tengamos una multinacional y seamos grandes empresarios de venta de mats, de métodos de yoga, de formaciones que compren en todo el mundo, personas que, tipo McDonald's, ¿cierto? Por mayor. Mm, a mí no me interesa eso. Yo soy un proletario orgulloso de ser lo que soy. Y, y sé que ser yogi o no, no depende de eso. No depende para nada de eso. Es algo que está totalmente al margen de la profesión. Y no somos más yogis por ser profes de yoga. Uno no es más yogi por dedicarse profesionalmente al yoga. Eso es otro mito. Es como si no eres profe, entonces, pero también estás dedicándole tiempo a ser abogado, a ser arquitecto, a ser ama de casa, amo de casa, a ser conductor, a ser músico, a ser artista, a ser fisioterapeuta, ¿sí? Y ahí está, y ahí también está el yoga. Ahí está el yoga. El yoga se manifiesta en todo lo que hacemos. El proceso yógico es un proceso muy profundo que se va fraguando, como dice el Yoga Villa, que eso es muy bonita esa frase del Yoga Villa, que es un texto medieval de Hatha Yoga, dice, el cuerpo del yogi se cuece en el fuego del yoga, ¿cierto? La práctica va haciendo que nuestro cuerpo se vaya cocinando en el fuego del yoga, poco a poco. Y eso impacta todas las actividades de nuestra vida, la forma en que hablamos, la forma en que miramos, la forma en que escuchamos, la forma en que comemos, la forma en que compartimos, la forma en que guardamos silencio, todo. Entonces, inevitablemente va a permear mi trabajo, independientemente de cuál sea mi trabajo. Ahora, si mi trabajo es ser eh, primer ministro de Israel, creo que es una conversación que tenía hace poquito con Santiago, buen padre de antropotécnica, y él dice, la base del cambio colectivo es el cambio individual, pero hay casos de casos, no siempre el cambio individual es la base del cambio colectivo.
Yo no puedo pretender que Netanyahu vaya y haga yoga y se dé cuenta que es un genocida y pare de serlo y pida disculpas y se retire eh, porque hizo yoga. Hay cosas y hay problemáticas sociales que yo no voy a solucionar buscando que esa persona haga un trabajo interno, ¿cierto? Hay problemáticas sociales que hay que atacar también desde afuera, que hay que denunciar, que hay que ayudar a visibilizar, que hay que manifestarnos, que hay que poner al servicio todas las medidas que tengamos disponibles para combatir esas realidades tan dolorosas, ¿cierto? Y eso, nuevamente, eso también es yoga. Entonces el yoga, sí, se manifiesta en todo, pero dependiendo de cómo vivamos ese todo. A mí me tienen que interrumpir porque yo soy un rizoma. Yo soy un rizoma, o sea, yo empiezo No, por no hay aquí. inicio, no hay fin. Exacto. Me preguntan algo y yo voy conectando eso con todo lo que vaya llegando y se vaya yendo. Entonces, si no me interrumpen y no me hacen alguna pregunta y no me dicen algo, yo me voy rizomando sin límite, ¿cierto? Así es, Matías. De hecho, ahí te iba a pedir justo esto, que sigas con el índice y ahí hilaste varios de los temas. Ujú. Hay un tema bastante álgido que tiene que ver mucho con, tú lo presentas justamente al inicio, desde el capítulo de las trampas del yoga, cuando hablas pues de todo este tema del gurú y luego, como bien lo dices, dejas muy claro que el problema no es el maestro, sino el sistema de diosificación que puede estar rodeando pues esta figura. Em, no sé si quieres hablar un poquito de los demás temas, porque yo quiero irme, si te soy sincero, al capítulo 14, en donde hablas de el abuso, cosa que ya hoy en día no es un secreto, ya hoy en día es difícil la persona que no sepa puede ser que muchos de nosotros ignoremos un caso específico de abuso, pero es un tema tan grande que ya es imposible tapar el sol con un dedo. Em, por poner un pequeño ejemplo dentro de tu listado de gurús, de gurús denunciados, que además aquí en el libro también aparece, y en este capítulo 14 pues tú hablas de esto. A mí me parece que es un trabajo muy importante el que tú haces, no es un trabajo fácil, eh, pero siento que muy pocas personas realmente lo hacen y bueno, aquí públicamente pues agradecerte por este trabajo en el que tú también te expones, y que sabemos que es un trabajo importante realmente. Las situaciones que tú denuncias no tienen, todas tienen una base. Hay información ahora disponible sobre todos estos casos de denuncia y bueno, en este capítulo 14 tú hablas de esto, ¿no? Em, Háblanos un poquito entonces de esta parte de tu trabajo también y cómo se plasma específicamente en este libro. Muchos de nosotros llegamos a conocerte justamente por este trabajo tan importante que tú realizas. Vamos a mirar. Y yo sé, me estoy saltando algunos capítulos importantes que, bueno, la recomendación es vamos a leerlos, pero el capítulo de los chakras es fantástico. Yo creo que el primer curso que tomé con Matías fue el de chakras justamente, y esta visión de un cuerpo justamente rizomático, un cuerpo sin órganos y esa apertura también, por supuesto, a que entendamos que, bueno, que el sistema está abierto e incluso ese llamado constante que hace Matías a crear nuestro propio sistema de chakras, pues ahí sigue abierto, y es algo también fantástico, ¿no? Entonces quiero aclarar que hay muchísimo más contenido, pero me voy a este en particular porque siento que es uno de los aportes que haces constantemente, Matías, y que aquí también está plasmado en este libro. Sí, pues lo que hay entre lo que está, un punto donde llegamos
de la pedagogía y la parte pues como más del mercado. Y después lo que sí, que es esto, es como el constructo teórico del libro donde está como esa parte donde se expone más el concepto teórico del rizoma, de dónde viene, en qué está apoyado, ahorita podemos mirarlo y ahí les queda también para que lo miren con calma. Y ya después venimos a esto. Eh, Esto tiene un punto de llegada importante, que creo que es importante tomarlo antes de pasar a los gurús, que es un capítulo cortico, que es esto que se llama el egregor y la liberación espiritual, porque no hay gurú sin egregor. Es imposible que un gurú se configure sin, sin ese egregor. ¿Qué es el egregor? Es un concepto del ocultismo que representa una forma específica de pensamiento, que es la mente colectiva, entendida como una entidad psíquica que, aunque es generada por la interacción de los integrantes de un grupo, es autónoma y es capaz de influir en los comportamientos de cada integrante. Cada vez que nos reunimos, cualquier grupo humano, en torno a una finalidad, se genera una entidad psíquica compartida y normalmente, si son grupos que están centralizados alrededor de una figura como un gurú, ese gurú es el que más poder va a tener sobre todas estas personas y va a ejercer ese poder a través del egregor. Entonces, esto va horadando va arando el terreno y horadando la conciencia de las personas para que luego puedan entrar los ideales que proyectamos sobre el gurú y que hacen que se configure esa gran figura del gurú iluminado. Entonces hay casos de personas que capturadas y manipuladas por este tipo de discursos que desprecian la realidad del mundo y enaltecen el delirio metafísico, enloquecen y se lanzan sin conciencia hacia una soledad para la cual no estaban preparadas y retornan luego a la sociedad extraviadas y desamparadas en el abismo interno sin jamás poder retomar el rumbo de sus vidas. Eso es fundamental. Para que el gurú tenga poder sobre ti, tienes que renunciar a todo. Una cosa es disolver tu ego en un entorno seguro y otra cosa es disolver tu ego a merced de un gurú. Pasas a ser nadie a los pies de una persona que lo es todo. Por eso es vital observar atentamente que sea un llamado auténtico y prepararnos debidamente para que la experiencia sea realmente buena. Este tipo de conductas de aislamiento de la sociedad vienen acompañadas de un discurso implícito de rechazo al mundo, desprecio a los demás, maltrato al propio cuerpo, docilización de la mente, pasividad e inactivismo ante los sufrimientos de otros. Entonces, bueno, aquí hablamos un poco de lo que es la liberación en el yoga. Si tu egregor no te permite ser libre, o sea, si tu comunidad, básicamente, el egregor es la comunidad, no hay que ponerle misterio. Lo que pasa es que cuando se habla de egregor, se habla de la comunidad como una entidad, como un ser colectivo. Entonces, tal vez sea saludable buscar mejores compañías. Y no me refiero a la libertad soteriológica, es decir, la libertad espiritual, que es como Kaivalya, Moksha. Toda la parte más teórica de los conceptos yógicos está toda en los pies de página del libro. En los pies de página van a encontrar mucha información sobre todos estos conceptos y sobre cómo pronunciar las palabras en sánscrito, todo eso. Me refiero a la libertad social, mundana, cotidiana, inmanente, que es algo muy diferente, esa que se experimenta en medio del mundo y que implica el reconocimiento y reconciliación con la realidad manifestada, el ego, Maya es la ilusión de la realidad, samsara, que es la rueda de la muerte y el renacimiento, Kaivalya, que es la liberación trascendente, por otro lado, solo sucede durante el estado de samadhi. Por eso aquí es importante que sepamos, yo no estoy atacando conceptos como Kaivalya como si fuera algo malo. Es maravilloso. Lo que pasa es que si no estamos en un entorno seguro, puede llevar a alienación. Solo sucede durante el estado de samadhi, que es la iluminación yógica. El samadhi es cuando hay una plena identificación de la conciencia con el ser. Se vuelven uno solo. Y Kaivalya es al revés, un aislamiento, una separación de esa conciencia individual, ese ser que se llama Purusha, se separa del resto del universo. Y entonces podemos experimentarnos, como dicen los del Vedanta no dual, como realmente somos.
Yo no soy muy partidario de esa idea de la verdadera naturaleza del ser. Yo pienso que la verdadera naturaleza es todo, también lo más mundano y lo más cotidiano. Y entonces cuando aparece ese samadhi, la meditación deja de ser una técnica yógica y pasa a ser una experiencia cotidiana, perenne, simple y leve que nos acompaña en todo momento, navegando las contradicciones y fluctuaciones de la vida. Entonces, ahí una vez que hemos entendido el concepto de iluminación, es importante saber que hay personas que al experimentar esa iluminación se aprovechan de ese estado para abusar de otras personas. Entonces, aquí hay una breve semblanza de lo que es un iluminado, el discurso de la caverna de Platón, que es muy importante para esto, para entender esto, ahí está todo ese concepto. Y ya luego lo que hay es una lista interminable, que no es sino el principio, porque esa lista es, realmente es interminable, esa lista sigue mucho más. Pero aquí están como los personajes más famosos. Sadhguru, el famoso Sadhguru que se llama Yagi Vasudev de Isha Yoga, denunciado por abuso sexual a menores y conspiración de asesinato. Bikram, denunciado por múltiples casos de abuso sexual, violación, violencia misógina, homofobia, racista, violencia misógina, homófoba y racista, así como por promover un ambiente sectario de permanentes amenazas y agresiones en contra de sus alumnos. Swami Satyananda Saraswati, que es el de Bihar School of Yoga, el de fundador de el que popularizó la técnica de Yoga Nidra en el siglo XX, denunciado por violación, aun cuando predicaba la abstinencia, la castidad y la austeridad. La víctima tenía 16 años cuando fue abusada por este gurú, quien la obligó a tener relaciones sexuales con él mientras otros miraban. Todo esto está documentado. Aquí en los pies de página van a encontrar todas las citas. O sea, una cosa es lo que dice acá. Ustedes ya después van a la bibliografía que está al final del libro y ahí van a encontrar cada uno de esos nombres con ya toda la información de la edición, de la editorial, dónde está publicado, dónde encontrar, si ustedes quieren ya investigar y proseguir ampliando toda esta información. Listo. Claro, además, Matías, que por eso digo que es un trabajo importante porque es cuestión de, nos abres la posibilidad de luego seguir nosotros investigando sobre estos casos y por nosotros mismos darnos cuenta de qué es lo que puede estar pasando en varios casos, ¿no? En mi caso, tú me has abierto los ojos a varias líneas de yoga que es bien controversiales por sus acciones. Entonces, creo que eso es también la idea de este capítulo. Este, Por aquí en la página, bueno, creo que la edición, no, no sé si coincide la página con la que ustedes van a recibir si lo compran hoy, pero bueno, ya saben que por aquí, por los pies de página 152, en el capítulo 14, ahí ya empiezan a aparecer todos estos abusadores latinoamericanos conocidos recientemente, ¿cierto? Como De Rose, como Víctor Mayo, Mataji Shaktiananda, que se llama en realidad Erika Tucker, este señor Ulrich Harlan, el alemán le dicen que es para Madhvaiti Swami de Brinda Parivar, está también, por supuesto, Edgar Ortiz de Yoga Mandir en Costa Rica, que era presidente de la Asociación de Profesores de Yoga de Costa Rica, pero lo expulsaron justamente por estas denuncias. Luis Aliro Agudelo Grajales en Bogotá. Hay unos que no son tan conocidos como Fred Bush, por ejemplo, en este caso, ustedes buscan aquí, pie de página Fred Bush, Power Yoga, denunciado por maltrato físico y agresión 169. Y aquí van a encontrar entrevista que realicé personalmente el 4 de agosto y estas entrevistas están todas disponibles para verlas, ¿cierto? Para leerlas. Están las transcripciones disponibles al final, pues en un enlace. Aquí hay una pregunta. No sé si quieres leerla, Frank. La leo. sí, dame para también el espacio acá. Voy a leer algunos
Por ejemplo, nuestro querido Alejandro de la Rosa, pues que ya se tuvo que ir. eh, Te manda esto. Felicidades, Matías. Este libro es un gran aporte que sin duda aprovecharemos mucho. Eso lo dice Alejandro desde México. Noelia, que está por acá, dice que se emocionó mucho al leer el libro. Gracias, Matías, por tu esfuerzo, tu energía y compromiso con las causas sociales contra los abusos. Hablar de lo que la mayoría decide callar. Totalmente de acuerdo. Gracias, Noelia. Y bueno, por aquí entonces está la pregunta justamente. em, bueno, aquí comentario de Noelia. Todavía hoy terminando desde el proyecto de yoga inclusivo en Costa Rica con nuestros últimos live sobre el tema del abuso del poder en el yoga. Me escribió una profe de yoga, pero desde el tantra todo es perfecto y todos somos perfectos hasta las cosas que no se ven perfectas. Abuso. Ja. Sí, sí, muy fuerte eso, ¿no, Noelia? Somos perfectos hasta cuando nos descarrilamos, solo es encarrilarnos de nuevo. Solo me dejó claro la importancia de esta labor, la que haces desde el colectivo, la de hablar con claridad y no dejar que existan estas tergiversaciones. Uf, muy fuerte, gracias por compartirlo y sí, totalmente es un gran ejemplo de las cosas que muchos de nosotros tenemos que soportar, hay que decirlo, en el mundo del yoga una y otra vez y es muy duro. Y Nuevamente, gracias por tu trabajo, Matías. no, con mucho cariño también. Yo creo que toda esa experiencia de uso en la secta nace, es un impulso también con mucha rabia, con mucho amor y con mucha rabia, porque estas cosas es muy doloroso que sucedan. Entonces, esa rabia se canaliza y se sublima y se transforma en herramientas que nos van a permitir luego poder, en situaciones similares, contar con una estructura de apoyo, de resistencia, y que no tengamos que pasar una y otra vez por lo mismo, sino que vayamos creando mucha conciencia alrededor de estos temas. Yo no me voy a extender más porque no quiero que ya se nos acabe aquí las ganas de leer el libro. Aquí hablo de nuestro... Matías, última pregunta, justamente así como te hice esa pregunta de por qué iniciaste de esa manera, terminas con la devoción, ¿no? Y a mí me parece curioso porque muchos pensarían, porque justamente todo este tema de alguna manera, eh, a veces esta palabra devoción de alguna manera puede incluso encubrir muchas de las cosas que tú denuncias dentro del libro. Pero entonces luego haces esta de reivindicación de la devoción y me pareció hermoso, o sea, te lo digo de verdad, hermoso terminar entonces con este capítulo de devoción. ¿Por qué devoción? ¿Por qué terminar con devoción? Porque para mí eso es lo primero y lo último y lo que está todo el tiempo en el proceso del yoga. Aquello que han instrumentalizado para abusar de las personas con el nombre de devoción no es devoción, ¿cierto? La devoción a un gurú que te abusa no es devoción, eso es eh, manipulación, engaño. La devoción no hay sometimiento, no hay por qué rendirle cuentas a nadie. La devoción es una relación íntima de cada uno con la vida, con el cuerpo, con Dios, si se quiere, con la diosa, si se quiere, con la tierra, con el cielo, como cada uno lo quiera vivir. Nadie es intermediario. Esta devoción sigue siendo también un instrumento de lucha en contra de la opresión, porque es una devoción sin intermediarios. Es una devoción que no necesita que ningún gurú se pare entre tú y el objeto de tu devoción. Es más, va aún más lejos, porque aquí tú y el objeto de tu devoción son la misma realidad, que es la conciencia colectiva
Cuando yo digo devoción es tener ojos solo para ti, le estoy hablando a la divinidad. Y ya quedó, espero que haya quedado a lo largo del libro claro. Obviamente la idea es que las personas lean esto después de leer el libro, es el último capítulo. Queda claro que cuando yo hablo de ti, que esto es una puya, podría ser, que es una ofrenda a la divinidad, o es un poema a la divinidad, o es un canto a la divinidad. Queda claro que la divinidad es entendida, por lo menos desde mi punto de vista, como una dimensión de conciencia donde no hay separación entre Matías, Frank, Imelda, Iris, Dolis, José, la tierra, los árboles, el cielo, los ríos, todo. Entonces, tú no tienes nombre ni rostro y por eso tienes todos los nombres y todos los rostros. Devoción es reconocerte en cada flor y sus aromas, en la luna y sus ciclos, en el cielo y sus estrellas, en la tierra y su fertilidad, en el silencio y el vacío que lo colma, en la mirada del amor. Devoción es dejarme atravesar por tus gestos y su iridiscencia que delata mi ineluctable pequeñez. Es ver cómo la vida entera se transforma en una plegaria ininterrumpida de gratitud hacia ti. Verte en todas partes. Tú que eres la fuerza creativa que despierta y se manifiesta en los cuerpos para después de terminar la ardua y extenuante labor de parir el universo, echarte a dormir en la base de nuestra columna vertebral, confiándonos así la tarea de llevarte hasta nuestros corazones y continuar con nuestras propias manos con el proceso de creación cósmica. Los yogis la llamamos Kundalini, el poder que despierta en ti cuando dejas de creerte el ombligo del mundo y te das cuenta de que eres el mundo. Kundalini es el poder que puede crear, gestar y parir nuevas vidas, no solo criaturas, sino también proyectos, ideas, empresas, ciudades, mundos ficticios y reales, obras de arte, amistades, familias, actos sexuales, silencios, palabras, trascendencias e inmanencias. Kundalini es tu fuerza infinita lista para destruir todo aquello que tenga sus raíces clavadas en la ignorancia, abriendo así los inusitados caminos del yoga. Existen muchas sectas, cultos y métodos de yoga que te dirán exactamente lo que supuestamente debes hacer para despertar Kundalini, pero ella jamás despertará a través del adoctrinamiento o la imposición de un sistema o método, pues ella es por naturaleza indócil, libre, ígnea, salvaje e indomable. Solo ella sabe, nadie más. Querido yogi, no es tu Kundalini, sino que tú eres apenas uno de sus miles de millones de humanos e infinidad de criaturas existentes. Ella es todo y ella es nada. Es nada. Aquí en el pie de página explicó que es nada. Nada es un término sánscrito muy especial que significa sonido, pero hace referencia a un sonido sagrado, un sonido que recorre el cuerpo, un sonido muy sutil. Devoción es permitir que cada paso que doy sea mi sadhana cotidiano. Sadhana es la práctica de yoga. Cada inspiración, cada pensamiento, cada acción, cada palabra. Ofrendas para ti. Ser la expresión inmanente de tu presencia trascendente. Disponerme a dejar que el yoga me atraviese y que todo comience a sucederse con plena naturalidad. Es infalible. La herencia que llevamos en nuestros genes desde siempre en forma de semilla y que durante tantos años intenté sembrar sin éxito en tantos terrenos, encuentra al fin la tierra adecuada para germinar, florecer y dar frutos cada vez que me dispongo a yogar. Todos los días. Mis manos vibran, un agradecimiento irreprimible brota profusamente desde muy adentro, y si me concentro lo suficiente puedo cantar las vibraciones que emanan de mis manos. Respiro por toda mi piel. Estabilidad, fluidez, fuerza, amor, idea, ser y divinidad se reconocen como unidad, diversidad inmanente. Mi sangre revitalizada alcanza regiones nunca antes exploradas de esta forma. El arte del movimiento consciente y la energía llegando hasta cada rincón. La atención plena, hecha carne, sangre, huesos, nervios, células, moléculas, átomos y todo lo que los integra. Ya no hay más que un cuerpo que es el universo entero.
Los pensamientos devienen claros, geométricos, semilla sonora, vientre sagrado, diagrama centrípeto, centrífugo. Y al final, siempre, dejarme morir. No lo digo, pero ese es el Shavasana, ¿cierto? El tan esperado Shavasana. Salir de esta carne hacia el inexistente afuera, disolviéndome ante la inefable presencia de Dios, sumido en el resplandor de una onda que cautiva la totalidad, unidad, vacuidad de la existencia, aquietando, en este instante, siempre el mismo, siempre diferente. Y luego volver a existir para intentar comunicar lo vivido a través de estas palabras que entrego, como quien se saca un hilo de luz de su sien izquierda y lo deposita en un pensadero virtual, para así poder volver a la cotidianidad y caminar, bostezar, dormir, descansar, despertar y continuar viviendo junto a mis hermanos y hermanas, reconociendo en cada uno la misma luz que pulsa y puja para parirse a sí misma y compartirse en lo común y corriente, mundano, humano, animal, vegetal, mineral, divinidad latente y manifiesta. Ven, seamos juntos una comunidad de yogis comunales, amorosos y diversos. Te estamos convidando a sumarte a este rugido colectivo que pugna por un yoga libre, indócil, nómade y amable con la diferencia. Eso quiere decir que la invitación no es armar una secta, sino un lugar de encuentro de puertas abiertas, ¿cierto? Donde cada persona puede compartir hasta donde quiera, relacionarse como quiera, no hay ninguna condición. Aquí no es más importante el que compró una formación, el que compró un libro, el que hace más servicio, nada. Aquí todos somos personas compartiendo, ni el que más ha estudiado, ni el más iluminado, ni el que más sabe sánscrito, o el que más conoce de tradiciones soteriológicas, no. Somos personas compartiendo y tejiendo juntas y juntos el rizoma. Muchas gracias por su presencia hoy, fue muy lindo compartir con ustedes. Gracias infinitas a Frank por, por aceptar esta invitación y por acompañar el diálogo. Eh, Aquí estoy también si quieren conversar, si quieren. Gracias, gracias a ti, Matías. Gracias por todo lo que nos compartiste esta noche. Bueno, ahí tenemos 16 capítulos para disfrutar. Desde el primero hasta el último están fabulosos. Mucho para reflexionar también y muchas cosas para pensar de cada uno de estos temas. Antes de cerrar, pues si alguien nuevamente vuelve a abrir el espacio, si alguien quiere decirle algo a Matías y si quiere compartir algo, pues siempre se abre el espacio. Así que si a alguien le gustaría dar palabra, adelante. Un segundo que mi querida aquí hermana Andrea Ah, y sí, más tenemos personas están pidiendo. esa pregunta de la profe Andrea, sí. A ver, les voy a compartir nuevamente, con la disculpa de quienes estaban desde el principio. ¿Listo? Compártelo. Estoy buscando, se me perdió. Página principal de Redoma Yoga. Bueno, es que es muy sencillo. Página principal redomayoga.com. En la pestaña del menú encuentran una pestaña que dice libro. ¿Ya? Así de sencillo. Y ahí ya está el enlace para comprarlo, ya sea en formato de pasta blanda. Les llega a la casa, donde sea que estén. Eh, y, y también lo pueden comprar por Kindle. Ahí mismo está el enlace para comprarlo por Kindle. Si le dan clic a la imagen del Kindle, los va a redireccionar a la página de Amazon y ahí lo pueden empezar a leer ya inmediatamente. Y si lo piden a su dirección, les llegará en unos días. No se demora mucho, es una entrega rápida. Sí. Mm, También está. Les recomiendo pedirlo por la página de Redoma, les sale más económico, pero lo pueden pedir directamente en Amazon también, de tapa blanda. Y el de tapa dura, les voy
lo pueden pedir ya por Amazon, pero les voy a pedir que esperen hasta mañana y para poderlo pedir por la página de Redoma, que les va a salir también más económico. De todas maneras, si no se aguantan y lo quieren pedir ya, lo pueden pedir ya por Amazon, pues, como quieran. Por ahora están esas dos opciones, directamente en Amazon o por la página de Redoma, pero eventualmente la idea es llevarlo a las librerías, eventualmente de pronto les pediría ayuda a alguno que otro para que me ayuden a distribuirlo en algunas librerías, yo les mando 5 10 copias y hacemos el contacto con la librería que tengan cerca en su ciudad, pues obviamente primero voy a hacer los contactos con las librerías y ya luego conversaremos sobre la posibilidad de distribuirlo en diferentes lugares y también en diferentes tiendas virtuales, que no sea solamente ahí en la terrible tienda de Jeff Bezos, el odioso Jeff Bezos. Pero así es, así como hablábamos de Yoga Alliance y a veces hay que jugarle el juego al sistema de mierda, pues ahí está el servicio insuperable de Amazon, que sabemos que tiene detrás mucha mierda, mucha opresión, mucho dolor, mucha violencia, y por eso, aunque lo utilizo por ahora, mientras lo necesito, cuando ya no lo necesite no lo usaré más, eh, lo utilizo, pero al mismo tiempo no pierdo la oportunidad para lanzar la pullita, ¿cierto? Entonces, con mucho amor, así es. Ya, el- Bueno, Matías, por ahí también mira todos los mensajitos. yo estaba Nuevamente, viendo. no sé si alguien quiere compartir algo en este final para ya darle entonces conclusión a esta inauguración oficial, a este lanzamiento oficial del libro. Ya habemos libro. ¿Alguien, si alguien quiere decir algo? Si no, no pasa absolutamente nada. Andrea dice, Mati, hermanito mío, gracias por finalmente parir este hijo que llevaba tanto en fecundación. Así es. Así es. Noelia, adelante, Noelia. Adelante, Noé. Hola, bueno, yo me conecté un poquito tarde, pero aquí escuchándolas y a Mati siempre se lo digo, pero me gusta también poder decirlo en público. Yo le agradezco profundamente por esa energía que le mete a todo esto y ver el libro me parece súper emocionante. Ya apenas nos avisa, yo quiero tapa dura para pedir y demás, a ver cómo llega hasta Costa Rica. Y la verdad es que demasiadas gracias. Yo no sé, por ejemplo, en lo personal, cómo hubiera podido encauzar un montón de cosas de los procesos de yoga si no hubiera sido por su colectivo. Entonces, ojalá que esto se devuelva muchísimo y se multiplique esta semilla. Ojalá que llegue todavía más gente con el libro. Así que demasiadas gracias de todo corazón. Gracias a ti, Noé, querida. Es recíproco. Ha sido muy lindo compartir contigo y, y gracias por estar aquí, gracias por todo el apoyo, gracias por toda la sinergia y, y a todas las personas que están acá también, gracias. De verdad que qué bonito poder compartir con personas tan especiales y de una forma tan tranquila y sin estar como sometidos a ningún régimen opresivo. Creo que de alguna manera eso nos une. Eso es un asunto importante que nos ha encontrado a diferentes personas aquí. Los que recién van llegando, muy bienvenidos a que de aquí en adelante compartan, conozcan a las personas. Aquí hay gente maravillosa, hay personas con grandes sabidurías en diferentes áreas, en áreas compartidas, y ahí es donde está el conocimiento. Ahí es donde está realmente el conocimiento, no por allá en no sé qué libro de no sé qué siglo, en no sé qué tesis de no sé qué gurú, que no sé qué académico, PhD en no sé cuánto, sino en, listo, tomamos esos conocimientos, los compartimos y ahí es donde está el conocimiento vivo, en ese compartir que generamos en los espacios. Entonces, tampoco está ahí en ese libro que yo acabo de publicar, ¿no? Es uno más de los elementos que entran a dialogar en el gran rizoma, ¿cierto? El conocimiento no está ahí, sino en lo que pasa cuando ya dialogas tú con el libro y dialogamos cada uno con esas cosas que ya vienen
dialogando desde antes. Es que es el concepto del rizoma. El propio concepto de rizoma no es mío, viene de Deleuze y Deleuze lo dice así con Guattari. Lo dice en un libro está formado de de un agenciamiento de fuerzas que vienen de muchos lugares. Ponerle el nombre de un autor a un libro es absurdo. Un autor lo único que está haciendo es organizando ahí un montón de fuerzas que vienen de diferentes lugares y que no son de él ni de ella. Ahí van a ver, hay bastantes citas de Deleuze y ese capítulo del rizoma de 1000 mesetas de Deleuze, que fue un poco el que inspiró la parte teórica del concepto, el rizoma del yoga, que ya es diferente, ¿cierto? Una cosa es el Ashtanga Yoga y otra cosa es el Ashtanga Vinyasa, una cosa es el rizoma, otra cosa es el rizoma del yoga. ¿Sí? Son muy distintas. Bueno, Bueno, abrazos, con mucho amor. así es. Felicidades, Matías, nuevamente. Gran abrazo y bueno, que ese libro llegue a muchas mentes y que pueda ser una fuente de discernimiento para muchos yogis y no yogis. Así Gran sea. abrazo. Nos tenemos que volver a encontrar de aquí a un mes cuando ya lo hayan leído. Y ahí ya tendremos mucho más. Círculo de lectura, círculo de lectura. Eso, también podemos leerlo juntos y ahí vamos conversando. Bueno, Bueno, feliz noche, feliz noche. muchas gracias, que estés muy bien y feliz noche. Feliz noche, gracias. Chao, gracias a usted, Chao. gracias a todos. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Gracias, Frankie. Un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo.